Hola, bienvenidos a una edición más de los beneficios de una educación temprana en el siglo XXI. Y el tema de hoy es la mexicaneidad. Siempre que me toca impartir materias de historia de México, o cuando vienen estas fechas representativas supuestamente de lo que los mexicanos debemos de estar orgullosos, es decir, de la independencia mexicana y la revolución de independencia, y la revolución de gobierno, que son dos revoluciones distintas, me es muy curioso porque planteo dentro de los salones de clase, bueno, ¿y qué rayos es la mexicaneidad? ¿No? Es decir, ¿de qué nos debemos sentir orgullosos? ¿De qué debemos sentirnos patrióticos? ¿Qué es aquello que nos debe hacer sacar a ese mexicano orgulloso, ¿no? Las respuestas que he recibido de los alumnos y de la gente en general, pues es que no saben, ¿no? Incluso me he atrevido a decirle a mis alumnos que tienen hasta el derecho de sacar 10 si me hacen un ensayo sobre la mexicaneidad, ¿no? O del arraigo mexicano, o de aquello que me haga sentir mexicano, ¿no? Y es muy curioso, de repente las respuestas no aparecen, o aparecen en este sentido, no sé si te encuentras reflejado tú en ello. En el momento en que les pregunto la mexicaneidad, fútbol, ¿no? O sea, somos muy mexicanos, somos un equipo, y además se supone que todos estamos en el mismo equipo, ¿no? O sea, los pobres, los muy pobres, los ricos, todos somos en ese momento mexicanos, porque hay 11 tipos en una cancha jugando, otros tantos en reserva, y se supone que se va nuestro orgullo por una playera y por unos cuates que llegan sobre una pelota y al final la patean, ¿no? Que ese es el chiste del fútbol. El otro momento en el que nos sentimos muy mexicanos es el 16 de septiembre y el 20 de noviembre, ¿no? Pero el problema es que cuando preguntas quién es Miguel Hidalgo, quién es Doña Josefa, digo, los clichés que uno debería de saber per se, quiénes son y qué hicieron y dónde están incluso enterrados, ¿no? La gente no sabe quién es el padre de la patria, que es otra de las preguntas que yo te dejaría ahí en el aire, ¿no? ¿Por qué tuvimos un padre de una patria y no fue una madre, ¿no? Pero bueno, serían una de las cosas que habría que preguntarnos, ¿no? Y la otra es que no sabemos entonces quiénes son estos iconos de nuestra religare social histórica mexicana, ¿no? No conocemos quién es Miguel Hidalgo, no conocemos esta. Y luego, resulta que el día de la independencia de México traemos sombreros de revolucionario, ¿no? Y andamos gritando cosas de la Revolución Mexicana. Es decir, ni siquiera sabemos qué debemos y cómo debemos de festejar esta idea de la independencia. Luego viene la otra, que es la revolución de gobierno, ¿no? Cuando corrimos al único dictador que nos había vuelto modernos y regresamos al caciquismo, ¿no? Porque eso es lo que hizo Madero, ¿no? Nos regresó al caciquismo, nos regresó al creer que la tierra nos iba a sacar de pobres. Y bueno, después de eso iba a llegar otro cuate que iba a decir que con el petróleo nos íbamos a hacer ricos, ¿no? Y no fue López Portillo, fue Lázaro Cárdenas, ¿no? De ahí en fuera no entiendo dónde aparece la mexicaneidad. Otro evento que también parece que refleja lo que somos como mexicanos es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Llega el 12 de diciembre y todos cantamos y todos decimos que es la madre de México y de América, ¿no? Somos bien doctrina Monroe, ¿no? La señora es madre de toda América. Y tampoco entiendo y no me explico en ese momento cómo es que eso me identifica como mexicano. Pero vámonos a otros tenores. Cuando le preguntas a un mexicano ¿qué debemos escuchar los mexicanos como música? Pues resulta que ser mexicano es oír a Vicente Fernández. Resulta que ser mexicano es oír banda. Resulta que ser mexicano es oír vallenato. Resulta que ser mexicano es oír cumbia, oír salsa. Y esa tampoco me parece que sea la mexicaneidad, salvo tu mejor opinión que tú por ahí nos dejes en la red, que nos dejes en algún medio
con el cual te pongas en contacto con nosotros. Tampoco me parece una identidad nacional, eso más bien me parece un mexicanismo o un cliché de ser mexicano o un acto perverso de los monopolios que controlan la música, que controlan todo el rollo de la discografía mexicana, para hacerte creer que si cantas eso, perteneces a y formas parte de, y te genera eso una identidad social, ¿no? Que tampoco la encuentro, porque en otro momento te hablaré que el mexicano es más nazi que los propios alemanes, y luego te comentaré esto en otra edición. Ese es el otro problema que vamos a encontrar en esto de la mexicaneidad, en el ser mexicano. Y en este mismo tenor también te preguntaría, bueno, entonces, si en la música, perdón, con mi humilde opinión, no me parece que hayamos construido un discurso de mexicano, vámonos a la comida, vámonos a la bebida, ¿no? Resulta que ser mexicano entonces es tomar pulque, tomar tequila, comer taco, comer chile. Digo que particularmente cuando me toca estar en el extranjero, la verdad es que sí lo extraño. Me encanta la comida mexicana, el sabor, el sazón, muy rica. Pero tampoco encuentro el vínculo valorativo, ético, social, que me haga sentir que por eso me tengo que sentir orgulloso y llorar y extrañar a mi país, ¿no? Ni me estremece, ni nada por el estilo. Vámonos por el lado del gobierno. ¿Dónde en el gobierno yo puedo pensar en algún mandatario o en alguna figura icónica que me haga sentir que yo puedo sentirme orgulloso de mi país? Pues tampoco lo encuentro. Digo, seamos honestos, sabes que roban, incluso hay quienes dicen descaradamente robo, pero robo menos. Por eso regresó el PRI al poder, salvo tu mejor opinión. Nos gusta que nos roben, pero no tanto, que nos den, pero no tanto, que nos traten mal, pero no tanto. Entonces el PRI supo siempre manejar estos hilos del control de la violencia y de los límites del robo y la corrupción, ¿no? Pero en ese sentido tampoco encuentro ese valor, ¿no? Ojalá un día yo pudiera decir como cuando uno compra un auto Nissan, como cuando uno compra un carro Toyota, como cuando uno compra alguno de estos productos, que dentro del producto va el valor de la nación. Y claro que tendríamos cosas de las que nos podríamos sentir orgullosos de México, pero el problema es que nos hemos metido en la cabeza que no podemos ser mexicanos si no hay tranza, si no hay corrupción y si no vivimos de íconos de la mediocridad. Y en esos íconos de la mediocridad está todo lo que te cité anteriormente, porque solamente nos llevan a momentos de efervescencia, a momentos de gritos, a momentos de pseudoestética, a momentos de exacerbación de la realidad, más que a momentos donde uno se siente identificado con una patria, ¿no? Tenemos muchas cosas muy bellas en México, tenemos unas playas hermosas, maravillosas, tenemos recursos naturales hermosísimos, la verdadera gente del campo es muy noble, el verdadero indígena es muy noble, y no porque sean buenos, perdón, tampoco quiero decir esa tontería de que porque es indígena es bueno y que porque es extranjero es malo. O sea, son gente noble, son gente que cuando te apoyas en ellos, se apoyan en ti. Tenemos gente con unos valores muy bonitos, tenemos, muy pese a mi idea de que a veces no son unas familias muy funcionales, tenemos esta idea de que la familia se defiende, pese a que algún miembro de la familia no tenga características socialmente aceptables, se defienden, se protegen, se cuidan, se solapan, se contribuyen a ellos. Tenemos el valor de la solidaridad en ese sentido. Tenemos este sentido de identidad con los nuestros. Tenemos este sentido de solidaridad cuando nos está pasando algo muy malo. Somos desprendidos. Somos unas personas que somos capaces de, aunque sea en unos 10 minutos y por influencia de televisoras o de lo que tú quieras, sentir
esa necesidad de apoyar al otro, de darle al otro, de contribuir con el otro, pero también nos hemos negado la posibilidad de que ese apoyo, esa solidaridad sea perenne y sea para el desarrollo común siempre, porque creer en México, creer en los símbolos patrios, creer en el cambio, creer en que somos unos exitosos, es creer que podemos hacer algo diferente con este país, que tenemos los recursos para hacer potencia, que tenemos mucho más cosas que los países que ahorita son de primer mundo y no lo estamos haciendo, ¿no? Haz un comparativo, abre internet, busca en las ligas, lee nuestros recursos naturales, mineros, poblacionales, territoriales, de diversidad, de ambientes, de diversidad cultural. Tenemos una riqueza impresionante. Tenemos una cultura que ya le envidian cualquier país. Estados Unidos no tiene historia, nosotros sí. Y no volteamos a esa historia, y no volteamos a ese arte, a esa cultura, a ese amor a la tierra, a ese amor a la familia, a ese amor que había antes por el país, ¿no? Y que bueno, yo lo achaco a una construcción histórica atropellada a partir de la españolización, en donde se nos negó la posibilidad de creer en México, porque se nos negó la identidad de lo que éramos como historia. No es tarde, no es difícil, existe la posibilidad, podemos hacer la construcción, podemos crear ese nuevo México, podemos pensar en ese nuevo México, pero es un deporte que se tiene que practicar desde el principio y desde la casa. Tenemos que creer en nosotros y que podemos hacer las cosas y que no tenemos que seguir siendo el país de los reprobados y el país de los mediocres y el país de los llamerito y el país de los que pueden salir adelante sin pensar en esa posibilidad de que no es mirar la meta, es mirar la copa. Si miras la meta, no miras la copa. Si miras la tabla, no miras el suelo, que es el final que tiene que llegar cualquiera que va a partir una tabla. Si miras el examen y no miras el logro del examen, si miras simplemente lo que tienes enfrente y no lo que puedes lograr más allá de lo que tienes enfrente, entonces no vamos a salir nunca adelante. No vamos a creer en nosotros, no vamos a apoyarnos entre nosotros, no vamos a conquistarnos entre nosotros. Pese a lo que nos digan los gobiernos, pese a lo que nos diga el mundo de que somos y valemos y podemos, y no es cierto si no lo creemos desde nosotros mismos. Siéntete orgulloso de tu hijo, siéntete orgulloso de tu madre, siéntete orgulloso de tu padre, siéntete orgulloso de tu vida. Haz algo con ella. Hay muchas posibilidades de muerte y muchas posibilidades para sentirte avergonzado. Construye las que sean las que te hagan sentir un gran ser humano, que te hagan feliz. Y que eso lo proyectes en tu trabajo, en tu vida cotidiana. Y espero que esto te deje una reflexión y te haga pensar un poquito en que hay posibilidades de mirar a México y algún día tú me contestes a mí lo que yo todavía no sé contestar. ¿Qué es la mexicaneidad? Te agradezco por haber estado hoy conmigo, por haberme escuchado. Soy Aramis Torres. Recuerda, nos estamos escuchando en alguna otra ocasión. Gracias. Este programa es una realización de Púrpura Producciones.